Peras y Manzanas. Hola, bienvenidos al programa económico con peras y manzanas en nuestro canal de noticias de Mega. Hoy martes con varias noticias económicas, entre ellas ha salido la tasa de desempleo que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y que ha llegado a un 8,7% en el trimestre móvil enero, febrero, marzo. ¿Cuál es la información que hay sobre esto? Que es la misma que había en el mismo trimestre del año anterior, pero hay un incremento respecto de lo que había en el trimestre del año pasado. ¿Qué es lo que están señalando varios expertos sobre esta materia? Que el mercado laboral chileno sigue estancado, que esta tasa sigue siendo una tasa alta, que no ha podido bajar del entorno del 8,5% y solo podrían decir algunos que la novedad o el elemento positivo es que la informalidad del mercado informal tuvo un descenso. Bueno, para bajar esta cifra, para aterrizarla, para ver qué es lo que está ocurriendo con el mercado laboral. Si no tengo pega, ¿puedo encontrar pega con estos números? ¿Se va a hacer más difícil, más fácil? De todo eso vamos a conversar con Juan Bravo, el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, experto en temas laborales. Hola Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Roberto, mucho gusto también de saludarte y de estar contigo en Peras y Manzanas. Con pera y manzanas vamos aterrizando este número que ha salido hoy por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, 8,7%. Es igual al mismo número que había en la misma medición del año anterior. Pero si uno empieza a escudriñar en las cifras que entrega el INE, hay cosas buenas y cosas malas. Yo estaba viendo ahí tus tuiteos de hoy en la mañana que planteabas, por ejemplo, que hay generación de empleos, puestos de trabajo en las empresas medianas y grandes, pero en las microempresas está bien complicado. Ahí hay pérdida de puestos de trabajo. Partamos por ese énfasis que me pareció interesante. Perfecto. Entonces, bueno, justamente tú mencionabas, tenemos un mercado laboral donde la tasa de desempleo está estancada, ¿cierto? En 8,7%, que es una tasa, valga decirlo, muy alta en términos históricos. Si uno pone como contexto la década anterior, entre 2010 a 2019, la tasa de desempleo promedió 6,9%. Entonces, la verdad es que 8,7% es muy alto en perspectiva histórica. Y justamente una de las malas noticias del reporte es que esta tasa no cae. Y entonces Ha eso tiene estado que ver. pesada, porfiada, dura de bajar, ¿no? Exactamente, está rebelde en esos niveles cerca del 9%, ¿cierto? Es muy alto y eso tiene que ver en buena parte con que justamente el dinamismo de la creación de empleo no es alto, es un bajo dinamismo, es insuficiente. Entonces tú mencionabas lo que es cierto, que tuvimos una buena noticia desde el punto de vista de la formalidad laboral. Aquí lideró la creación de empleo formal, lo cual es una buena noticia. Se destruyen empleos informales, pero en definitiva, si bien estamos cambiando la composición del empleo hacia mayor formalidad, esa creación de empleo formal es insuficiente para poder reducir la tasa de desempleo de manera decidida. Y si ya vamos entonces a los números, hoy día, dentro de ese empleo formal, el que lidera es el empleo asalariado formal en el sector privado. Y justamente las que están empujando el carro son las empresas grandes y las medianas. El problema está que las microempresas están destruyendo empleo asalariado formal en el sector privado y la pequeña empresa virtualmente no está creando o está creando muy poquito. ¿Y cuál sería la Entonces, razón de eso, Juan? mira, en parte, esto tiene que ver con que no todas las empresas pueden absorber de igual manera las alzas de costos salariales que ha habido por diversas iniciativas que se han venido implementando. Entonces, claro, para las empresas grandes que tienen mayores espaldas financieras, quizás es más fácil, ¿cierto?, de abordar alzas importantes en los costos salariales, Ahí estamos pero para hablando las de salario empresas. mínimo, de la ley de 40 horas, ¿de esas cosas estamos hablando? Exactamente, salario mínimo, 40 horas, ¿cierto? Que han implicado en definitiva un alza del costo salarial por hora.
Y no es casualidad que a medida que va aumentando el tamaño de empresa, más dinámica es la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Entonces, esto le está afectando más a las empresas de menor tamaño, y ahí entonces es donde eso nos tira para abajo, ¿cierto? Y por eso entonces esta creación de empleo formal, que insisto, si bien lidera, no es suficiente, ¿cierto? Para que podamos reducir la tasa de desempleo, y además de eso, que este es un fenómeno que ya viene hace bastante tiempo, es que nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo en Chile lamentablemente está en torno al 2% hace ya bastante rato. Entonces, en la medida que nuestra capacidad de crecer no suba, la verdad es que es difícil que podamos elevar de manera, ¿cierto?, importante los ritmos de creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Entonces tenemos un mix, ¿cierto?, de bajo crecimiento, alza de costos salariales que está afectando especialmente a las empresas de menor tamaño, y eso entonces lleva a que los ritmos de creación de empleo formal no sean lo suficientemente dinámicos para que podamos reducir la tasa de desempleo. Claro, ahí hay un buen análisis y es súper importante lo último que acabas de decir también, además de los costos laborales para los más pequeñitos. Ujú. Si la economía no crece a ritmo por sobre 4%, se genera este problema. Y de ahí entonces, porque a veces dice tanto énfasis que ustedes los periodistas económicos le dan al crecimiento, pero es ahí donde está el tema. Si no hay crecimiento económico, no hay más puestos de trabajo, no hay más empleo, no hay más dinamismo laboral, no hay posibilidad de que un trabajador pueda decirle a su jefe, oiga, necesito que me suba el sueldo. Ese es el tema, esa es la importancia del crecimiento económico, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que, en definitiva, ¿qué es el crecimiento económico? Es el aumento de la producción de bienes y servicios en la economía. Por lo tanto, si aumenta más la producción de bienes y servicios en una economía, es necesario contratar más trabajo. Y esa es la relación, es tan simple como eso. Mientras más producción hay, las empresas tienen más necesidades de contratación, y por eso entonces y aquí todos los estudios en Chile y el mundo, no hay ningún estudio que no diga que el crecimiento económico es el determinante más importante de la demanda por empleo de las empresas. Y por lo tanto, uno podría inferir aquí que este año no va a ser muy distinto del año anterior, del 2024, porque habíamos partido con buen augurio de un crecimiento de 2,5, 2,6, pero por efecto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, esas proyecciones se han ido achicando, reduciendo, y ya se habla el FMI y otro organismo de un crecimiento este año de un 2%, o sea, de nuevo un número malo, plano, una economía plana que crece muy poco, que no es suficiente, y por lo tanto vamos a tener un mercado laboral también plano, ¿no? ¿Se puede inferir aquello? Efectivamente, ese es el pronóstico, que para este año la actividad económica debiera andar muy similar a lo que fue el año pasado, incluso podría ser un poquito más baja, justamente por lo que tú señalas sobre la guerra comercial. Los datos que salieron hoy, es importante decirlo, todavía no tienen el efecto de la guerra comercial, porque estos son datos para el trimestre enero a Claro. marzo. Entonces, claro, ahí todavía no hay ningún efecto por eso. Y todo va a depender entonces de cómo evolucione la economía estadounidense. Como es Estados Unidos es el que está imponiendo aranceles, ¿cierto? Esa es la economía que debiera haber más perjudicado su crecimiento. De hecho, han aumentado las expectativas de recesión en Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos es un mercado muy grande en el mundo. Por lo tanto, si Estados Unidos se desacelera muy fuerte, necesariamente el crecimiento del mundo se va a ver afectado, y ahí es donde le pega a Chile, ¿cierto? Justamente por los vínculos comerciales, no necesariamente con Estados Unidos, que no es el principal socio comercial de Chile, es un socio comercial de Chile, pero no es el más Tiene un grado importante. de influencia grande en la economía, y es ahí Pero donde la claro, como golpea. le afecta a todos los países en definitiva, entonces eso puede generar efectos hacia el segundo semestre de este año y, por cierto, en 2026. Entonces, justamente lo que esperaríamos es que veamos que el mercado laboral se sigue recuperando, pero a un ritmo muy paulatino, como lo vimos en 2024.
En nuestro programa Con Peras y Manzanas estamos conversando con el economista Juan Bravo, experto en temas laborales, acerca de la cifra de desempleo que se dio a conocer hoy martes, que habla de un número, 8,7%. Pongamos las láminas ahí, Mati, para que la gente las vea también y las vamos a recordar y las vamos a comentar acá con Juan para ver los números. Ya habíamos analizado este 8,7%, que es la cifra. Ahí está la cifra de desempleo en el trimestre enero, febrero, marzo de este año 2025. Es igual a la misma medición que se hizo el año anterior. En ese sentido, no hay novedad. Vamos a la otra, porque aquí hay algunos elementos importantes también. Por ejemplo, este que vamos a ver ahora. La tasa de desempleo de los hombres es más pequeña que el promedio, 8,1%, pero las mujeres sigue estando muy alta, 9,5%, 9,5%. Veamos la otra lámina y le vamos a hacer dos preguntas aquí a Juan Bravo. Esa de las mujeres y los hombres, que sería una mala noticia desde el punto de vista de las mujeres, y esta que es una buena noticia, la ocupación informal está bajando, ya está en 25,8%, es un descenso de 2,3 puntos porcentuales en 12 meses. Quiero partir, Juan, por el tema de las mujeres. ¿Por qué se sigue agrandando la brecha entre la tasa de desempleo de ellas versus los hombres? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las mujeres? Ujú. Claro, lamentablemente la brecha en materia de desempleo ha aumentado. Este fenómeno comenzó en 2024. En parte, eso se explica porque en 2023, cuando vino, ¿cierto?, esta fuerte desaceleración de la economía chilena, Por la se pandemia, y por el ajuste que tuvo que hacer el Banco claro, Central para reducir la por la inflación. alta inflación que había. Exactamente, entonces el Banco Central sube la tasa de política monetaria y en 2023 esto genera un efecto muy importante sobre la demanda y entonces ese año prácticamente no crecimos, estuvo muy cerca Claro. de 0% el Que se crecimiento. puso la economía en un refrigerador, porque eso es lo que quería el Banco Central, para que la gente comprara menos, qué sé yo, porque había que bajar los Claro. precios. O sea, cumplió su objetivo, pero justamente por eso es Pero que tiene el siempre coletazo de que afecta a la actividad económica. exactamente, justamente por eso se dijo que generar desequilibrios macroeconómicos en su minuto por la alta liquidez que había, Los retiros del 10%, exacto, entre otras cosas. retiros, Nunca ¿cierto? olvidar No eso. eran, no eran gratis, ¿cierto? Iban a generar costos y ese fue el costo justamente, pero cuando viene eso, el efecto no es homogéneo, sino que, por ejemplo, le afectó mucho más a la construcción. La construcción fue por lejos el sector más golpeado tanto ocurrieron varias cosas, justamente el alza de las tasas de interés, ¿cierto? Claro. Pero también el deterioro del mercado laboral, todo eso hizo que disminuyera muy fuerte la demanda en el rubro inmobiliario y la construcción destruyó muchísimo empleo, fue el sector que más destruyó, pero la construcción es un sector eminentemente masculino, entonces cuando empieza la recuperación, empezaron, ¿cierto?, a contratarse más hombres, porque la construcción es un sector donde más del 90% son hombres. Entonces, cuando vino después la recuperación gradual en 2024, sectores más masculinizados fueron los que se empezaron a recuperar y eso entonces llevó a que empezara nuevamente la brecha de desempleo por género a aumentar. Ahora, aparte de esos efectos específicos, lo que ocurre es lo siguiente, que cuando hay un mercado laboral que está debilitado como el nuestro, entonces, ¿quién tiene el poder negociador en esos casos? Los empleadores. Claro. Y justamente por los temas institucionales, estructurales que sabemos que por la regulación laboral es más caro contratar mujeres que hombres, entonces en un escenario donde hay mucha gente que necesita trabajar, los empleadores deciden contratar a aquellos grupos que les son relativamente más baratos, que son los hombres. Entonces, justamente el hecho de que sigamos teniendo estos problemas estructurales donde
lamentablemente es la legislación laboral la que encarece la contratación femenina. ¿Y por qué encarece relativamente más la contratación femenina? Porque la ley le otorga derechos exclusivos a las mujeres que no le otorga a los hombres. Y por lo tanto, entonces, para un empleador es más caro contratar mujeres. Esa es la razón. Oye, y ahí, Y por ojo, lo porque tanto, pareciera ser, aquí volvemos a un tema que es recurrente, bueno, en Chile, en otros países, pero sobre todo en Chile, que hay legislaciones que parecieran buenas, pero ajá. finalmente se transforman en un abrazo del oso. Por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar tú, con una legislación que pudiera en la práctica, o más bien en el papel, ayudar a la mujer, pero Ujú. finalmente se transforma en un problema a la hora de ser fácil de contratar en el mercado laboral. Exactamente, al final, en la medida que los derechos laborales no sean igualitarios por género, entonces se va a generar esa diferencia en los costos de contratación y como lamentablemente no hemos avanzado en nada de eso, la ley de Salacuna Sí, está porque esos son dormida, los temas que no debieran ayudar avanza. más a las mujeres y a la familia, porque Exacta- los hombres también estamos casados con mujeres, emparejados con mujeres, tenemos hijos, en ambos, para no ser machistas, es una ayuda para todos, para una familia. Exactamente, o sea, los derechos laborales tienen que ser igualitarios si es que no queremos brechas de género, pero como eso no ha cambiado, entonces justamente en escenarios, ¿cierto?, de debilidad económica, donde el mercado laboral está débil, entonces justamente estas recuperaciones graduales tienden a ocurrir con sesgo y eso es lo que está lamentablemente Hoy ocurriendo día, hoy. Mejoran más los hombres que las que las mujeres. mujeres. Hoy habló, o a propósito, una mujer, es la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el gremio de los empresarios, Susana Jiménez. Ella comentó la cifra del INE. Vamos a escucharla y te quiero hacer una pregunta a la vuelta porque es algo relacionado. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la CPC. Efectivamente, la tasa de desempleo es elevada, eso es reflejo de una creación de empleo baja, producto de una economía que sigue bastante lenta y también de un proceso de estacionalidad en el cual empiezan a reducirse los trabajos temporales de la agricultura, también del comercio, y eso hace prever que lamentablemente la tasa de desempleo podría tener una tendencia como la que vimos el año pasado, en que alcanzó en los meses de invierno un 8,9%. Ahí estaba entonces la preocupación de la presidenta de los empresarios, Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, encuentra que la cifra es alta y que ahora vienen los meses de invierno donde suele subir, además porque no hay tanta actividad. Y una de sus preocupaciones es por una discusión que hoy día tuvo una reunión muy importante, que es la negociación por el reajuste del salario mínimo. La CUT está pidiendo que se iguale el salario mínimo a lo que ellos llaman el salario vital, que es lo que le permite a una familia subsistir ante las demandas básicas. Ellos hablan que el sueldo mínimo, que está actualmente en 510.000 pesos más o menos, suba a 725.000 pesos este año y el próximo año se acerque al 1.000.000 de pesos. ¿Cómo ves tú esa solicitud, Juan Bravo? ¿Es viable? Ahí volvemos a hablar de lo que pasaba con las empresas más pequeñas, chiquititas. ¿Cómo lo ves tú? Claro. Justamente el problema radica en que cuando hay un aumento salarial que está desalineado de lo que crece la productividad laboral, entonces justamente eso encarece el trabajo y puede tener efectos perniciosos precisamente sobre aquellos segmentos que están más afectos al salario mínimo, que son trabajadores con menor experiencia laboral, ¿cierto? Y con menor nivel educativo. Esto no le afecta por igual a todos los trabajadores, claramente, sino que se concentra en esos segmentos y se concentra, ¿cierto?, mucho más en la microempresa. ¿Ah? La microempresa tiene mucho más prevalencia de trabajadores que ganan el salario mínimo que, por ejemplo, la gran empresa. Por lo tanto, los efectos no son homogéneos. Pero al final del día, eso es lo que ocurre. Si el costo salarial está aumentando, pero la productividad laboral entonces no aumenta en la misma cuantía, entonces eso encarece en definitiva el trabajo y eso puede hacer entonces que se deba prescindir al final del día Del de un trabajador. porcentaje de los trabajadores, ¿cierto? O Por evitar lo contratar. tanto, claro, entonces si uno mira las cifras, lamentablemente, si tomamos por ejemplo desde fines de 2021,
hasta fines de 2024, en los últimos 3 años, la productividad laboral no ha crecido nada, está absolutamente estancada. Entonces, sube el salario mínimo, pero resulta que la productividad laboral está estancada. Por lo tanto, todo eso es un desalineamiento de los costos salariales respecto a la productividad laboral, cuánto genera, cuánta producción genera un trabajador. Por lo tanto, en definitiva, eso necesariamente tiene que tener algún tipo de repercusión negativa sobre la generación de empleo de esos segmentos que señalábamos, y por eso entonces la preocupación viene desde ese punto de vista. Y claramente, si no esperamos que la productividad laboral crezca al ritmo que se espera que, o de la petición, ¿cierto?, que hay de salario mínimo, entonces lo que uno cabría esperar es que esto genere más efectos perniciosos sobre la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, Uy. especialmente en aquellas empresas que ya estamos viendo que están destruyendo empleo, como la microempresa. Así es, como lo estábamos conversando a principio de esta conversación. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, también experto en temas laborales, conversando con peras y manzanas, aterrizando la cifra de desempleo que hemos conocido este martes. Juan, muchas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias, encantado, que tengas muy buen día. Igualmente, que te vaya muy bien, Juan. Gracias, gracias. Bien, antes de Chao. cerrar este bloque, un dato bien interesante. Ustedes saben que el precio de los huevos ha subido